Centro Universitario Allende, examen primer parcial, Derecho Procesal Civil, licenciado Manuel Malo Horta, alumno Arturo Adrián Galindo Flores, cuarto cuatrimestre, Derecho Escolarizado. Etapas procesales. Son el recorrido o procedimiento a través del cual se desarrolla el proceso. En esto se va concretando una sucesión de actos y de hechos que se tiene una triple vinculación entre sí. Cronológica sería el tiempo y es la primera. La lógica, que es lo que se va a presentar de esa manera. Y la teológica, por último, que es lo que se quiere perseguir y obtener. Las etapas procesales son 6, las cuales tenemos como primero la preliminar, expositiva, probatoria, conclusiva y impugnativa y ejecutiva. Por último, tenemos como primero la preliminar, el cual tiene el contenido de estas etapas preliminares pueden ser la realización de A. Los medios probatorios del proceso, cuando se pueda despejar alguna de las dudas, remover un obstáculo o subsanar alguna de las diferencias entre el inicio del proceso. Tenemos como B las medidas cautelares, las cuales se dan cuando se asegura con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución eventual de la sentencia definitiva. Como último tenemos C, medios provocatorios, los cuales son cuando los actos preliminares tienden precisamente a provocar la demanda. Tenemos, para adentrarnos más en el tema, los medios preparatorios del proceso en el artículo 199 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Los medios preparatorios del juicio, en general estos pueden promoverse con el objeto de lograr la confesión del futuro demandado acerca de alguno de los hechos relativos a su personalidad o a su calidad de su pretensión o tenencias, la exhibición de alguna de las cosas o de alguno de los documentos que se exhiban anticipando a los testigos. También tenemos que los medios preparatorios del juicio ejecutivo también se regula con la preparación del juicio arbitral, ya que fundamentalmente a través de la designación del árbitro, en estos casos que se extienden de acuerdo con el sometimiento a un litigio arbitral, no tenemos una nombrada a la persona que lo vaya a fungir, ya que como bien tenemos que el árbitro o a lo que se le haya sido renuncie a hacerlo. Tenemos como el inciso B las medidas cautelares. Para adentrarnos más en este tema, tenemos que comprender que en esto es la anticipación, la provisión de los ciertos efectos que contiene la definición, ya que encima de todo esto tenemos que el daño se deriva de, de lo mismo, y tenemos las medidas cautelares que se pueden decretar antes o durante el proceso principal. Por último tenemos el inciso C, que son los medios provocatorios. Para entrarnos más en esto, se debe de ver que en el Diario Oficial de la Federación, en el DOF, del 10 de enero de 1986, también se regulaba la llamada acción de la gentenencia, por el cual, con este medio de las diligencias preliminares de la consignación, el deudor puede entregar al órgano jurisdiccional el bien adeudado, el cual se acredita a reunirse y recibirlo, otorgándolo con el debido justificado pago, ya que esto en cierta parte al dicho bien. Tenemos la etapa expositiva, que el cual en esta etapa expositiva se hace concreta en los escritos de la demanda, y esto consta de la demanda, el actor, el demandado y el retractivo, el cual en ella el juzgador debe resolver sobre la cual administración de la demanda y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. En ese caso, que el demandado la llegase a contestar, debe de hacerlo valer recopilación que debe reemplazar el actor y en lo que consiste. Tenemos la etapa probatoria, la cual tiene como finalidad que las etapas aporten los medios de prueba necesarios como objeto de verificación de los hechos afirmados en etapa expositiva. Tenemos también en este medio que la etapa de prueba se desarrolla fundamentalmente a través de los actos del ofrecimiento o proposición de alguno de los medios de prueba, su admisión o rechazo, su preparación y su participación ejecutiva o desahogo de ella. Tenemos etapa conclusiva, el cual en ella se expresan sus alegatos o conclusiones respecto a las actividades procesales. Procedentemente y del juzgado también se exponen sus propias conclusiones de la sentencia,
con la que se pone término al proceso en su primera instancia. Tenemos la sentencia, la etapa impugnativa. En esta etapa impugnativa de carácter eventual tiene por objeto la revisión de la legalidad del procedimiento de primera instancia o de la sentencia definitiva dictada en ella. Tenemos la etapa, por último, ejecutiva, que esta es otra etapa en la que también tiene de carácter eventual, que es la de ejecución procesal, lo que se presenta cuando la parte que obtuvo la sentencia de esta condena acorde con sus pertenecientes solicitar al juez que se dicte otra para la veracidad de que no ha cumplido voluntariamente con lo condenado a la sentencia y se tome las medidas necesarias para que se realicen coactivamente esta acción. Por siguiente, tenemos los conceptos de demanda y sus requisitos, en el cual lo podemos encontrar en el artículo 253 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Y por primer inciso tenemos la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es el acto por el cual una persona que se constituye por el medio en parte actora o demandante, ya que se inicia el ejercicio de la acción y se formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional. En la etapa de la demanda, la parte actora formula sus pretensiones, ya que esto es la reclamación concreta frente a la parte demandada, que puede consistir en dar o hacer o no hacer una relación de un determinado bien jurídico, ya que como vemos que en este acto procesal la demanda puede ser expresada por escrito o de manera verbal, es decir, por comparecencia entre el órgano jurisdiccional. En materia civil tenemos que la demanda puede ser presentada por escrito o comparecencia, ya que pues se traen a los juicios de la más mínima cantidad ante los juzgados para bien de los juicios que se lleven a cabo. Tenemos aquí los requisitos de la demanda. En los términos generales, los requisitos deben contener la demanda, así que el dicho percepto del cual contiene el judicial participará la demanda, en lo cual se expresan que por primero debe de traer el tribunal en el que se promueve, por segundo el nombre y apellido del actor, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones. Debe de traer el nombre del demandado y su domicilio, objetos u objeto que se reclamen por sus accesorios, el hecho en el actor y su petición, fundamentos de derecho y la clase de acción, valor de lo demandado, firma del actor, vías procesales, puntos petitorios y por último, lo que debe de traer es protesto lo necesario. Los documentos que deben acompañar a la demanda lo encontramos en el artículo 94 del Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, los cuales que fundan la demanda. Estos se tienen como documentos los que prueben los hechos afirmados en la demanda, así como a la vez deben de acompañarlos todos los documentos que la parte actora tenga en su poder, que deban servir como pruebas de su parte, ya que como bien sabemos, después con la valoración de estos perceptos no serán admitidos salvo que estas pruebas sean supervinientes, ya que también tenemos los que acreditan las personas jurídicas quienes comparecen a su nombre o como representantes legales o convencionales, las copias de los escritos de las demandas y los documentos anexos que se servirán para el emplazamiento del demandado, ya que se consideran en copias fotostáticas siempre y cuando sean legibles a simple vista. Tenemos la estructura de la demanda, la cual, como primero, tenemos el proemio que contiene los datos de identificación del juicio, el tribunal ante el cual se promueve, el nombre del actor, en la casa que se señale para oír y recibir notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, la vía procesal por la que se promueve. Como segundo, tenemos los hechos, o parte de estos que se enumeran y se narran satisfactoriamente con claridad y precisión. Como tercero, tenemos el derecho, en el cual se indican los preceptos legales o principios judiciales con los cuales se va a promover considerar las aplicables en este punto. Como cuarto,
tenemos los puntos petitorios, en los cuales aquí se harán las peticiones concretas que se hacen llegar al juzgador en relación a la admisión de la demanda por el trámite que se compone la persecución del juicio, ya que como bien tenemos que estas cuatro partes que integran la estructura formal de la demanda tienen una doble relación lógica con las etapas procesales y con las de la sentencia, ya que con esto se basará el juez para dictar una sentencia definitiva. Tenemos el juez frente a la demanda, ya que este es una vez que ha sido presentada la demanda en el juzgado, con los documentos que hemos hecho de la referencia, el juzgado debe de dictar un auto en el que determine si se admite la demanda, si se promueve al actor para que aclare o corrija alguna que sea deshecha. Ya que tenemos la admisión de la demanda, el juez puede, como bien en primer término, admitir la demanda en virtud de que se consideren que se reúnan los requisitos señalados anteriormente, ya que como bien se tiene que acompañar de los documentos y copias necesarias que se ordenen en el emplazamiento para el demandado. Aquí el juicio, que sigue su curso normal, ya que se ha admitido con una eficacia muy buena, se promueve ante el juez, ya que esto va a determinar que cuando sea o no digámoslo así, que se aclare o se corrija completamente conforme a las reglas que se tienen dentro del juzgado, pues tendrá un plazo de 5 días, ya que de hecho esto fue lo que se realizarán los requisitos legales y con esto serán insubsanables. Ahora sí que, por ejemplo, que los del juzgado sean incompetentes o que la demanda se establezca por una vía procesal inadecuada, entre otros. Igualmente, el juzgador desechará la demanda cuando, habiendo promovido el actor, aclare o corrija o completamente su demanda, en este caso lo haga dentro del plazo señalado para tal fin, ya que como también tenemos los efectos de la presentación de la demanda, y tenemos los cuales son 3. Como primero tenemos la interrumpir la precisión, ya que en otros medios se exige la demanda que se haya sido notificada para que se pueda interrumpir la prestación, señalar el principio de la instancia con la presentación de la demanda que se iniciará la primera instancia. La palabra instancia será empleada para significar grado de conocimiento dentro del proceso y cómo promover o gestionar las autoridades. Por último y tercero tenemos la determinada el valor de las prestaciones exigidas cuando no puedan refutarse en el tiempo. Para el siguiente tema tenemos lo que es el emplazamiento, ya que como vemos en el artículo 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, tenemos que concede un plazo para realizar la determinada actividad procesal que se ha sido un término, es decir, un punto fijo de tiempo para la indicación del acto procesal, ya que sin embargo la palabra emplazamiento se reserva generalmente para el acto procesal ejecutado por la notificación o actuario más bien llamado, en virtud de que el juzgado hace del conocimiento del demandado la exigencia de su auto ya que sea admitido y para emplazarse si éste constare de lo mismo. Uno de los efectos del emplazamiento es imponer al demandado la carga de contestar al demandado antes del juez que lo ha emplazado. Tenemos efectos los cuales son los del emplazamiento, que tenemos prevenir el juicio a favor del juez que lo hace, ya que cuando hay varios jueces que se tienen comparecencia en relación a sí mismo al asunto, entonces es competente en el primero que haya realizado el emplazamiento. Como 2, tenemos que sujetar al demandado a seguir el juicio ante el juez que lo ha sido competente en el tiempo de las notificaciones, ya que aunque ha sido en relación al demandado porque cambie de domicilio o por algún motivo legal, pues tenemos el 3, que es imponer la carga de contestación de la demanda al demandado antes de que el juez lo emplace, dejándolo a salvo de los derechos y promover las incompetencias. Como cuarto, tenemos el producir todas las consecuencias de la interpretación judicial, ya que con esto tenemos otros medios los cuales no se hubieran constituido
ya que en la moral o el obligado. Tenemos como último y quinto que es originalidad, el interés legal y las obligaciones peculiares sin causa de réditos. Tenemos la nulidad por último del emplazamiento, que ésta se puede promover cuando la reclamación de la nulidad en el emplazamiento de las distintas formas que se tramiten o se infrinjan, en especial el pronunciamiento, es decir, que en un incidente cuya transmisión impide la continuación del procedimiento, el cual no se reanudase, sino que hasta el propio juez resuelva con la nulidad reclamada, pues ahora sí que tenemos lo que sería la reclamación de la nulidad, que se puede formular en el escrito de la contestación de la demanda. Si la demanda no se comparece el juicio, pues ahora sí que tendríamos un escrito que se debería de presentar ante el juez y que se pronuncie la sentencia definitiva, y así de lo demandado no contestar la demanda, ya que tenemos que el juicio en el cual ha sido emplazado irregularmente no se comparece el juez, y a pesar de todo este efecto emite la sentencia definitiva para que la afecte, y podría ser reclamada la nulidad en el emplazamiento irregular, ya que tenemos que los actos procesales subsanantes, incluyendo a la sentencia definitiva a través del acto llamado apelación extraordinaria. Como bien, tenemos como siguiente tema las actitudes del demandado. ¿Qué son? Son muy variadas estas actitudes, ya que como bien tenemos que es una persona que constare de una demanda. En virtud del emplazamiento, al demandado se le conoce en el plazo fijo que se le contesta la demanda. Ese plazo fijo es de 9 días en un juicio ordinario civil. Tenemos también que contestar la demanda, que no es obligación del demandado, sino una carga procesal en la cual se trata de un vínculo jurídico entre dos sujetos en virtud del cual se exige uno demanda a favor del otro, ya que como bien tenemos que del acreedor un imperativo del propósito de interés si el demandado contesta, y las características de las actitudes del demandado serían que la demanda realizada en el acto jurídico de su propio beneficio no lo ha recibido en ninguna sanción, como se le ha mencionado que la obligación no solo es colocar una situación jurídica procesal desfavorable en relación a lo procedible para dictar la sentencia, sino que también el demandado en el ejercicio de su derecho procesal debe de defenderse contestando la demanda, ya que puede asumir una gran de las virtudes y sus actitudes, aunque en ellas tengamos como características comunes en sus participaciones efectivas en el proceso, de manera que esta contestación de la demanda puede ser muy beneficiosa para él. Las cuales también tenemos que son aceptar las pretensiones del actor, que sería el allanamiento. Como bien, tenemos como segundo el reconocer de los hechos afirmados por el actor y el demandado si son ciertos. Aquí tendríamos como la confesión. En tercer lugar, tenemos la admisión de la aplicabilidad de los procedimientos judiciales invocados con fundamento en lo demandado, que tendríamos aquí el reconocimiento. Como cuarto, tenemos que pedir al proceso que se haga del conocimiento que si alguna otra persona que pudiera también dar la oportunidad de defender al derecho controvertido, y para que en todo caso la sentencia que se llegase a dictar de tal proceso también se puede aplicar, sería la denuncia. También, como quinto lugar, tenemos negar en los hechos afirmados por el actor en su demandante sean ciertos, ya que bien también podemos decir que puede ser ignorada por no ser propios, ya que tendremos aquí la negación de los hechos. Como sexto lugar, tenemos negar que la demanda tenga un derecho a las prestaciones de la reclamación en su demanda. Tenemos negación de el derecho. Y como séptimo, tenemos oponerse ahora sí que a lo que es el proceso mínimo, ya que pues aduciendo la ausencia del incumplimiento de sus presupuestos procesales, tenemos las excepciones procesales. Como bien
como octavo tenemos oponerse al reconocimiento por la parte del juez. Aquí tenemos los derechos alegados por la parte actora, afirmando en contra de las prestaciones de las que éstas existiesen hechos extintivos, ya que tendríamos como modificados o impeditivos, ya que en relación jurídica material tenemos invocada la demanda, que serían las excepciones sustanciales. Y como por último tenemos formular nuevas prestaciones en contra de la parte actora, aprovechándose de él en el proceso que ya se haya establecido, reconvención o ahora sí que tenemos en una contrademanda. Esto más que nada, estos ejemplos se ven en una contestación de la demanda, ya que como bien un ejemplo en un juicio ordinario civil, tendríamos la aceptación de las prestaciones del demandado al allanamiento cuando él aceptara todo lo que en sus prestaciones establece quien le está demandando la parte actora. Y como dos, pues tenemos la confesión, donde se estaría haciendo el reconocer de sus hechos afirmados, ahora sí que haciéndolos verídicos, diciendo él que sí son ciertos. Y tenemos pues también el reconocimiento de, ahora sí que de lo que se fue aplicando en sus fundamentos de la demanda, basándose en lo que dijo la parte actora. Y pues para la denuncia tendríamos que tener una especie como de reconocimientos de otra persona, llamándoles, no sé, testigos. Como quinto, pues tendríamos ahora sí que la negación de los hechos, ya que aquí, como bien, tenemos que decir si son verdaderos o falsos, y como tal, pues hacer nuestros propios derechos. Tenemos también la negación del derecho, que son lo que la parte actora establece, y pues en sí aquí se tienen que decir si están bien sus derechos o están mal. Tenemos que también las excepciones procesales, las cuales tenemos que fundamentar en la contestación de la demanda si este tipo de excepciones procesales, sea por medio de que el juez sea incompetente para hablar o que sepa de ese proceso, y pues también tenemos que puede ser que sus excepciones que se metan por parte del demandado pues serían en base a lo que está formulando la parte actora. Tenemos las excepciones sustanciales también, que del mismo modo nos vamos a basar en lo que escriba la parte actora para poderle ahora sí que contradecir e imponer esas excepciones, y decirle que puede ser que no es la vía o que alguna otra cosa no son las que se tienen planeadas para hacer ese tipo de juicio. Y como por último pues tenemos la reconvención o la contrademanda, que pues más que nada hay que formular lo que son ahora sí que la narración de los hechos a como ahora sí que en realidad pasaron, porque hay veces que lo que son las partes actoras le meten más o realizan otro tipo